Me llamo Frank y bienvenidos a todos. Gracias por unirse con nosotros para compartir nuestras experiencias en el cuarto episodio de Comunidad Unida. Hoy, mis compañeros de clase y yo vamos a hablar sobre nuestras experiencias en un nuevo programa de aprendizaje y servicio en nuestra clase de Advanced Spanish Translation con la doctora Pato. Aquí tenemos a Paola Florido, que va a hablar del efecto de la traducción sobre el campo educativo y cómo afecta a nuestra comunidad. Sí, gracias, Frank. Hola, soy Paola y hoy estamos aquí con María, Janitza y Arelis y discutiremos el impacto de la traducción en el campo de la educación y cómo afecta a nuestra comunidad. María. Gracias, Paola. Este semestre trabajamos con las escuelas públicas de Vineland traduciendo diferentes formularios. Es muy importante que estas traducciones sean correctas porque es la base de comunicación entre los profesores y los padres o tutores de los alumnos. Con estas traducciones, las cosas se facilitan para todos los involucrados porque no hay confusión por las barreras lingüísticas. Tienes mucha razón, María. Cuando se traduce un documento, se tiene que traducir con la inclusión social en mente. Por ejemplo, si un documento dice parent/guardian, se debe de traducir como el padre, la madre, el guardián, la guardiana. No solo tenemos que traducir el texto, también tenemos que seguir el mismo formato del texto origen, como la fuente del texto y la disposición. Es muy importante considerar el formato entero de un formulario porque todo es organizado de cierta manera por sus propias razones. Sí, Janitza. La traducción en el campo de la educación, como se ve, es necesaria. Muchos maestros ahora se ven obligados de ser traductores de sus compañeros de trabajo. La traducción es necesaria y debería implementarse más en las escuelas para mejorar la comunicación entre las escuelas y los padres. Sí, opino lo mismo, Arelis. Hicimos conexiones con el campo de la educación, ya que las 4 estamos estudiando para ser profesoras. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones en cuales los padres o los estudiantes no hablan o entienden inglés y necesitan traducciones de varios documentos. Esa responsabilidad normalmente cae en los profesores, porque la mayoría de las escuelas no tienen traductores profesionales a su servicio. Y los profesores terminan haciendo las traducciones. Entonces es primordial que tengamos un poco de conocimiento en el campo de la traducción. Ahora los dejamos con nuestros compañeros para escuchar sobre sus experiencias en el campo de la traducción. Gracias, Paola. Aquí tenemos a María y a Michelle que nos van a hablar un poco del proceso de traducir nuestros documentos y los recursos más útiles. Gracias, Frank. Colaborar con las escuelas de Vineland fue una grata experiencia. Es importante que haya vías de comunicación entre estudiantes, padres, guardianes y demás facultad, especialmente cuando tenemos una población alta de personas que no manejan el inglés como primer idioma. Mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de traducir 3 documentos del inglés al español, en los que aplicamos nuestros conocimientos adquiridos en nuestra clase de traducción. El primer documento tiene como propósito principal notificar al distrito residencial sobre la intención del estudiante en participar en el programa de elección. Además, este documento provee información sobre los posibles candidatos elegibles para transportación escolar. Es importante que los padres o guardianes tengan acceso a este tipo de documentos que sirven para tomar decisiones importantes en cuanto a la educación de sus hijos o hijas. Michelle les hablará un poquito más sobre nuestra labor como traductores. Sí, gracias, Rosalba. Hola, me llamo Michelle. Durante el semestre tradujimos una serie de documentos para los padres y guardianes. El segundo documento fue interesante porque no fue solamente para los estudiantes o los maestros. Tradujimos instrucciones y solicitudes para los padres para inscribirse a sus hijos en el distrito escolar. Una buena comunicación entre el distrito y los padres es vital para una buena educación de los estudiantes. Descubrimos que la dicción y precisión de escribir son esenciales para comunicar sin problema entre el distrito y los padres. Ahora Frank va a hablar sobre su experiencia con el tercer documento. Sí, gracias Rosalba y Michelle.
El tercer documento que tradujimos consistió en 2 partes. La primera fue una solicitud para la académica general y la segunda parte fue una solicitud para el programa de matemáticas y ciencias aplicadas. Las 2 traducciones incluyeron distintos reglamentos de matriculación de los estudiantes y del distrito escolar. Ahora les presento a Danny Librizzi y a Jessica Gant, que van a hablar sobre la traducción del sitio web de Cooper Rowan Clinic. Hola, me llamo Danny. Y yo soy Jess. Además de todo el trabajo que hicimos con el Distrito Escolar de Vineland, también hicimos diversas traducciones para Cooper Rowan Clinic en Camden. Sí, por ejemplo, tradujimos el sitio web de Cooper Rowan Clinic que ahora está disponible en línea. Detrás de mí se puede ver el texto origen del sitio web en inglés y ahora tenemos el texto traducido del sitio inicial de la clínica. Como se puede notar, ahora los hispanohablantes monolingües pueden solicitar una cita en línea sin preocuparse. Otra cosa importante que se puede ver es el mantenimiento del formato del texto origen. Sí, es importante ser preciso en la traducción y tener esa información disponible en línea para que la gente pueda acceder a la información sobre los programas del Cooper Rowan Clinic. Gracias. Ahora regresamos a Frank. Gracias, Jess y Danny. Y así concluye nuestra recapitulación del semestre de aprendizaje-servicio. Nos requirió una grandísima cantidad de trabajo, pero estamos orgullosos del gran impacto que tenemos en nuestra comunidad. Gracias a todos.